Amado Dios y buen Padre Celestial, nuevamente nos encontramos en tu casa para poder analizar de acuerdo al estudio del libro del Génesis, el capítulo número 9, verso 18 al 29. Te pedimos en esta hora que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que se ha congregado en esta tu casa de oración y que nos permitas poder encontrar en ti, Padre, conforme a nuestras necesidades, ese alimento espiritual para poder saciar, mi Dios, todo lo que nuestro ser necesita, Padre. Mi Dios, si alguien ha venido enfermo, debilitado, si alguien, Dios mío, en sus fuerzas se siente decaído, sea el Espíritu Santo dando fuerzas, sea el Espíritu Santo sanando toda dolencia y quitando de nuestra mente toda carga, todo peso, Señor, que nos asedia, y permítenos que con toda libertad podamos entender, mi Dios, la enseñanza que tú has preparado para nosotros. Así también bendice a nuestros niños de la escuela dominical juntamente con los jóvenes, que cada uno de ellos pueda ver tu rostro, Señor, por medio de la enseñanza. Permite, mi Padre amado, Señor, que hoy tu gloria sea manifestada en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de continuar con el análisis de la descendencia, recuerde que analizamos, ¿verdad?, la descendencia de los hijos de ¿quién? De Noé. ¿Quién decíamos que eran sus hijos? Sem, Cam y Jafet. Y de estos nos concentramos en ¿quién? En Sem. Uno de los personajes que resalta de acuerdo a la descendencia de Sem, ¿quién era? Uno de los que resalta, casi lo vimos al final, de los lomos de Sem hay dos hijos. ¿Cuáles fueron? A ver, ahí vamos a ver si hemos estado atentos o no. De la línea de Sem nacieron, sí, nacen dos hijos. ¿Quiénes fueron estos? Usted lo tiene ahí. Y de los dos nació un hombre llamado Abraham. ¿Cuál fue? De Sem. Fue Peleg y Joctán. Y de los lomos de Peleg, ¿verdad?, sale Taré, el cual fue padre de Abraham. Es necesario considerar esto, mis queridos hermanos, para que usted pueda ver, ¿sí?, en el transcurso del tiempo cómo por medio de estos tres hijos de Noé, ¿sí?, se pobla toda la tierra, pero también comienzan a aparecer personajes de trascendencia, ¿verdad?, importante dentro de los hechos históricos del libro del Génesis. Es importante considerar esto para saber su procedencia. Qué importante es poder tener en consideración el origen de las personas o el origen de todas las cosas. Mucha gente se olvida, ¿no?, de dónde ha salido, por ejemplo, ¿sí?, y menosprecia muchas veces, ¿sí?, a su ascendencia. Yo en alguna oportunidad comentaba, ¿sí?, con alguien, y un muchacho que había prosperado, inclusive en su estudio, llegó un momento en que él se avergonzaba de su parentela. ¿Por qué? Porque él tenía en su ascendencia, ¿sí?, a sus padres, eran indígenas. Y cada vez que él traía a sus amigos a casa, cogía a su padre y a su madre y los ponía en el cuarto del patio y los encerraba ahí, hasta que las visitas se vayan y otra vez los sacaba. Ahora, uno debe de sentirse orgulloso, ¿verdad?, de dónde ha venido, ¿verdad? Imagínense que Dios también haga lo mismo con nosotros. Y me da vergüenza este de aquí que es pecador, ¿no?, que se llame mi hijo. No, Dios no se avergüenza de nosotros. Ahora, es importante notar esto, mis queridos hermanos, porque podemos ver que por medio de la promesa de bendición que da quien, Noé, a sus hijos, sí, se levanta un hombre llamado Abraham, que en su debido momento lo estaremos analizando. Ahora bien, vayamos por favor a la escritura, libro del
Génesis, recuerde que esta descendencia la analizamos al detalle la clase anterior. Amén. No vamos nuevamente a retroceder. Por eso es importante no faltar a la escuela dominical. ¿Verdad que sí? Y si acaso quiere, si de pronto en detalle, mayor información, bueno, me coge aparte o métase a la página de la iglesia, así, a la página web, que ahí está grabada la enseñanza. Ahora bien, Génesis capítulo número 9, versículo número 18. Vamos a analizar este acontecimiento antes de seguir viendo la descendencia ahora de Can y la descendencia de Jafet. Verso 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Sí, y Can, dice la Biblia, es el padre de ¿quién? Can es el padre de Canaán. Amén. Versículo número 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo 20, que alguien lo lea. A viva voz. Perfecto. Con el transcurrir del tiempo, recuerde que Noé, ¿qué edad tenía cuando salió del arca? Aproximadamente 600. Noé, salido del arca, aproximadamente tenía 601 años. Ahora, la escritura menciona que ¿cuántos años vivió Noé en la parte final de ese capítulo 9? ¿Cuántos años terminó viviendo? 950 años, es decir, que vive aproximadamente luego del diluvio 350 años más. Ahora, este acontecimiento del versículo 18 al 29, la Biblia no lo determina en cuanto a edad exacta, cuántos años tenía Noé cuando sembró esa viña. Sí, pero obviamente Noé debió haber estado muy anciano, sí, cuando esto se llevó a cabo. La escritura menciona en el verso número 20, después comenzó Noé, sí, a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora, usted sabe muy bien, sí, que Noé de manera inicial tuvo que haber hecho muchos preparativos y haberse organizado muy bien para llevar a cabo la orden de Dios para que toda la tierra fuera poblada. Ahora, recuerde que este hombre era un varón justo. Venga por favor conmigo a la escritura. En el mismo libro de Génesis, capítulo 6, verso 9. Yo quiero que usted considere esto antes de emitir un criterio apresurado. ¿Cómo era Noé? Veamos las características solamente. Génesis 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, que dice, justo, ¿qué más? Perfecto, ¿qué más? Ajá, dice en sus generaciones, y dice que con Dios caminó Noé. Eso es obediencia. Ahora, Noé se caracteriza en medio de su generación como un varón justo, un varón perfecto y un varón obediente. Amén. Porque caminó, dice la escritura, ¿verdad? Dios ¿con quién? Con Noé. Y Dios no camina con los injustos, sino con aquellos que le obedecen, con aquellos que le temen. Ahora, considere esto de la vida de Job, de Noé. Volvamos a Génesis capítulo número 9, versículo número 20. ¿Qué es lo que hace Noé? Dice la Biblia, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó dice aquí, una viña. Amén. Verso número 21. Y bebió, dice la escritura, ¿de qué? Del vino. Sí, obviamente del vino, de las uvas que había producido, ¿qué cosa? El viñedo. Ahora, ¿usted cómo considera esto? ¿Algo positivo o algo negativo? Aquí sí quiero su criterio. Recuerde que es escuela bíblica. ¿Qué le parece a usted? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Sí, más o menos. A ver. Veamos más o menos de manera pragmática, no la viña. ¿Qué hacía Noé? Sí.
fructíferos, ¿verdad? No solamente que llenen la tierra. Mire, venga por favor conmigo. Génesis capítulo 9, versículo número 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad. Amén. Eso tiene que ver con, sí, con prosperidad y también con trabajo. Fructifiquen, sean productivos y multiplíquense y llenen, sí, la tierra. Ahora, la labor que hace no es una labor ajena a la voluntad de Dios. De hecho, sí, si usted puede considerar, es una labor normal. Ahora, ¿dónde está el asunto que prácticamente quiebra? Sí, en el versículo 18 al 29, quiebra con la maldición de un hijo. Ven, la Biblia dice que Noé labra la tierra y planta uvas, que es el viñedo. ¿Sí? Como es natural, ¿quién de aquel que cultiva no come de su fruto? Si usted siembra papas, sería ilógico que no saque provecho comiendo de esas papas. De hecho, es para alimentarse. Ahora, la Escritura menciona que Noé cultiva uvas y termina a la larga haciendo ¿qué? Versículo número 21. Y bebió del vino. Amén. Verso número 21. Pero, ¿qué sucedió aquí? Él bebió del vino. Sí. Noé bebió del vino. Aquí, hasta ahí no había ningún problema, dirían muchos. Pero la Escritura menciona que se embriagó. ¿Sí? Se pasó de copas. Ahora, no queremos justificar a Noé. Amén. No queremos justificarlo. Usted dirá, bueno, pero Noé no era justo, era perfecto, era obediente. Sí, es verdad. Pero, amado hermano, esta justicia, esta perfección y esta obediencia, sí, no lo volvían en este caso a Noé, sí, intachable. La Biblia dice que todos los hombres hemos pecado y que no hay justo ni siquiera uno. Sí, y entonces, ¿por qué se dan estas características? Bueno, esta era, por así decirlo, era la generalidad de Noé. No es que él practicaba el pecado, pero se lo reconocía con estos atributos. Pero no por ello, si este varón estaba ajeno de pronto a estar propenso a cometer algo malo o de pronto equivocarse. Amados hermanos, todo hombre está sujeto a debilidades. Todo hombre está sujeto, sí, a caer o está propenso a caer. Claro está que eso no implica en que no podemos buscar el rostro de Dios. Eso no implica de que no debemos de ser temerosos u obedientes de Dios. Mucha gente comete pecado hasta sin saberlo, cuando se suele decir que alguien comete pecado de omisión. Es decir, sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Y eso también es pecado de acuerdo a la Escritura. Amén. Usted sabe que tiene que predicar, no lo hace y también lleva culpa de pecado. ¿Verdad? ¿Cuánta gente sabe que hay que predicar? ¿Cuánta gente lo hace? Ahí está la diferencia. Cuando no lo hace, obviamente está incurriendo en pecado. Sí, pero un pecado de omisión, porque la orden ha sido dada, pero mucha gente no la obedece. Ahora bien, la Escritura menciona que este hombre siembra un viñedo, bebe del vino de ese viñedo, pero se embriaga. Ahora, ¿qué menciona la Escritura? Venga por favor conmigo a la Biblia y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. Vayamos a ciertos versículos bíblicos. Primeramente, Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. ¿Lo encontró? En el verso número 9 nos dice el Señor:
Lucas 29, verso 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. Dice aquí, embriagaos y no de vino. Amén. Tambalead y no de sidra. Es decir, no prestes o no des tu corazón, ¿verdad? ¿A qué cosa? A que sea manipulado y caiga de alguna manera en qué? En el vicio, sí, por así decirlo, si hablamos acá del vino, sí, del vino, o en el caso nuestro, del trago, de la cerveza o de cualquier otra bebida embriagante. Ahora, venga por favor conmigo a la Escritura y mira lo que nos dice ya de manera más contundente nuestro Señor. Vayamos por favor en Lucas capítulo 21. Verso 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 34. ¿Lo encontró? Dice el Señor, Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, es decir, estén atentos cómo están viviendo. Amén. Y miren que a quién le estaba hablando el Señor en este pasaje bíblico. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. Amén. Le estaba hablando a gente que ya había sido salvada y que inclusive había ya estado al servicio de la obra, hasta predicando la palabra. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. ¿De qué cosa? De glotonería. Amén. Sí. Y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, hablando del día del juicio, sobre el pueblo de Dios, porque recuerden que tanto los inconversos como los convertidos también seremos juzgados. Amén. Los unos para condenación y los otros para galardón. Amén. El inconverso será juzgado, sí, pero para recibir retribución de sus malas obras. Pero en Cristo también vamos a ser juzgados, pero para recibir recompensa de todo lo que hayamos hecho en el Señor. Amén. Si nuestra obra se quema, como lo dice también las epístolas, sí, de Pablo, si nuestro fruto no tiene mayor peso, no tiene mayor valor, mayor importancia, recompensa de galardón no vamos a recibir. Solamente seremos salvos. Imagínense ser cristiano 20 años, ¿sí? Y esperando uno en Dios, ser recompensado por 20 años de servicio. Cuando uno va ante la presencia de Dios le dice, perfecto, sí, agradece que eres salvo y pasa rapidito antes de que te deje. Dice, no, Señor, si yo recibí, te recibí en mi corazón, quiero servirte más bien con responsabilidad, con entusiasmo. Un cristiano no solamente se complace con la salvación, va tras una corona de vida. Amén. Pero esa corona, ese galardón, esas piedras preciosas que Dios tiene para su pueblo, sí, obviamente Dios se las otorga no a los cristianos ociosos, sino a aquellos que se han esforzado y han sido valientes. Es que si usted realmente se pone en los zapatos de Dios, sería injusto que venga alguien que siendo cristiano recibe al Señor, es salvo, ¿verdad? Pero vive una vida muy relajada, reciba la misma recompensa de alguien que se ha esforzado, se ha desvelado, ha salido, ha pagado el precio por causa, ¿verdad?, de su Señor. A la hora de la hora, ¿verdad?, estas diferencias van a ser notorias, no en la tierra, sino en el reino de los cielos. Y ahí usted va a decir, ¿por qué no trabajé? ¿Por qué no serví? ¿Qué tonto fui?
Ahí es donde muchos dicen, de acuerdo al libro de Isaías, que Dios se encargará de enjugar toda lágrima. ¿Por qué? Porque en el cielo también se llorará. ¿Pero por qué? Por la impotencia de no haber podido haber hecho las cosas bien como Dios lo demandaba en esta tierra. Amén. Esto es importante notar. Ahora, pero me quiero concentrar en el asunto del verso 34. Sí, donde dice, mirad también por vosotros mismos, que no, dice aquí, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, es decir, por un exceso ilimitado por la comida, tampoco por el vino, porque esa era la bebida, diría yo, oficial de Israel, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahora, dicen muchos historiadores bíblicos que Noé, a consecuencia de su largura de días, lo recuerde, ¿cuántos vivió? 950 años. Muchos mencionan que esto se llevó a cabo a la edad de 700, 800 años de Noé. Pero bueno, vuelvo y repito, nada lo justifica. Sí, nada lo justifica. El asunto es que él sembró un viñedo. Él obviamente disfruta de los frutos de ese viñedo, pero se embriaga. Se embriaga. Y esto trae consecuencias. Miren lo que dice el versículo, volvamos a Génesis. Génesis capítulo número 9. Génesis capítulo número 9. Verso número 21. Bebió del vino, se embriagó. ¿Y qué pasó? Dice ahí, y estaba descubierto en medio de su tienda. Si usted considera, mi amado hermano, el atuendo a utilizar en cuanto a ropa, sí, podríamos decirlo de esta manera. Este es el atuendo, sí, normal de qué? De una vestimenta judía. Sí, esto se lo conoce como una túnica. La misma vestimenta era utilizada tanto por hombres como por mujeres. Simplemente había muchas diferencias entre una túnica de hombre y una túnica de mujer. Los hombres solían apretarse la cintura con un cinto. Hay otros que inclusive lo hacían hasta el pecho. Sí. Y obviamente esos amarres que tenían en su tórax servían inclusive para guardar sus monederos o sus bolsas de dinero. Sí. A la mujer este tipo de cintos le era prohibido. La túnica de ellas caía simplemente normalmente hasta los pies sin utilizar algún cinto. Ahora, muchas de estas túnicas sí tenían aberturas. Recuerde que una túnica, vamos a ponerlo así, sí, no es que era como pantalón, simplemente eran aberturas, muchas veces como las mujeres suelen usar en sus faldas, aberturas en la parte de atrás. Esto da mayor comodidad a la hora de ¿qué? A la hora de caminar. Si usted camina en una túnica que no es demasiado, diría yo, ancha, usted puede llegar inclusive a tener incomodidad a la hora de caminar. Ahora, la escritura menciona que Noé, luego de que se embriaga en su tienda, recordemos que las casas de aquel entonces eran simplemente carpas. ¿Sí? Carpas. La mayoría, dice de la escritura, menciona que ellos fueron prácticamente nómadas, siempre andaban en movimiento, vivían en carpas. Ahora, la escritura menciona que Noé se queda dormido, obviamente borracho, y versículo número 21 menciona que quedó descubierto, es decir, que su vestido, su túnica, expuso ¿qué cosa? Depende de cómo haya, sí, de cómo haya quedado, si de frente o de espalda. Puso al descubierto o sus genitales o sus nalgas.
este viejito al acostarse se acostó en una mala posición. A consecuencia obviamente de qué, ¿verdad? ¿Cuánta gente queda tirada como muñeco en las veredas? No, están como en una cama, están bien acostados en una vereda, ¿verdad? Y están sin zapatos, andrajosos, con los cierres abajo, ¿verdad que es así? Casi a las mujeres no se suele ver, pero en el hombre este es casi muy común. No digo que está bien, pero en el caso de Noé, si su borrachera produjo ¿qué cosa? Que quedara dormido en una mala posición. Ahora, esto obviamente no lo hizo fuera de la carpa, lo hizo dentro de su tienda. Él estaba dentro, es decir, estaba en su recámara, por así decirlo. ¿Qué sucede? Versículo número 22. Y Can, ¿quién era Can? El segundo hijo de Noé. Y Can dice, padre de Canaán, vio la desnudez ¿de quién? De su padre. Es decir, que el hijo de Noé ingresó por cualquier causa. Pudo haber ido a pedir permiso, pudo haber pedido de pronto autorización para sembrar algo, pudo haber ido sí, por cualquier causa que sea. Ahora, ¿cuál fue el problema? Versículo número 22, dice acá, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, a sus dos hermanos que estaban afuera. Es decir, que él fue obviamente con quién más. Fue también con Jafet y fue con Sem. Es decir, que los tres hijos habían ido para algo. La Biblia no dice para qué, pero obviamente uno solamente fue el que entró. Ahora, es evidente que lo debieron haber estado llamando. No, Noé o padre, no sé cómo lo han de haber dicho, ¿no? Dice, sal, queremos hablar contigo. Y obviamente como no estaba en un profundo sueño por su embriaguez, uno de ellos decide entrar. ¿Cuál fue el problema? ¿Que vio desnudo el papá? Bueno, sí, pero no. La Biblia menciona que el problema se suscitó cuando luego de su hijo, obviamente, al verlo descubierto, ¿qué hace? Sale y se lo cuenta a sus hermanos. Es decir, que el muchacho entra, ve desnudo al padre. Obviamente no es que él lo estaba buscando, él no quería verlo desnudo, pero lo vio, sí, penosamente desnudo. ¿Cuál debió haber sido la acción a tomar? Debió haberlo cubierto. Como cuando una madre entra de pronto al dormitorio de su hijo, de su hija, y lo ve en una mala posición, de pronto agarra, o le mueve la pierna, o de pronto agarra una sábana y lo tapa. Esa debió haber sido la postura correcta de este hijo. Mas sin embargo, sí, este muchacho, ¿qué es lo que hace? Que no era muchacho, por cierto. Sí, ¿qué es lo que hace? Sale de la tienda y ¿qué hace? Se lo comenta a sus hermanos. Yo me imagino que Cana de haber dicho, oye, ¿a que no sabes que el viejo está desnudo allá adentro? ¿A qué no sabes qué le está pasando a nuestro padre? ¿Qué pasó? Está desnudo. Ahora, esta acción fue duramente castigada. ¿Por quién? Por Noé. Más allá del error, y esto quiero que quede bien establecido, más allá del error de Noé, no justificamos la acción tampoco de Can. Can debió haber, aun cuando el padre, vamos a suponer que el padre no hubiese sido justo ni perfecto, que el padre hubiese sido un salvaje, un despreocupado, un borracho, pero nada justifica que un hijo, ¿verdad?, se comporte de una manera inapropiada contra un padre. Porque la Biblia sí nos dice a nosotros que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No juzgarlos, sino más bien honrarlos. Y esto deberíamos de enseñarle también a nuestros hijos. Ahora, mire lo que dice el versículo número 23. Entonces, al enterarse Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros. Mire, me encanta, dice ahí, y andando hacia atrás, como cangrejito, el cangrejo va de lado, ¿no?
Es decir, se cogieron la ropa del papá, se la pusieron en sus hombros. ¿Cómo se introdujeron a la carpa? De esta manera, ¿no? Andando hacia atrás. ¿Para qué? Para no ver la desnudez de quién, de su padre. Porque ellos obviamente ya estaban afuera, estaban apercibidos de lo que estaba pasando adentro. ¿Cuántas veces a los muchachos, qué está haciendo papá y mamá? Y están que hay por la puerta, por la rejilla, que espían. ¿Verdad? Esto es un problema, que obviamente donde no hay orientación puede, ¿verdad?, ser motivo de perversión inclusive. Padres que ya tienen hijas jovencitas, ¿no?, entran sin ningún pudor, sin ningún decoro al cuarto de ellas. Amados hermanos, es necesario establecer pautas, ¿verdad?, yo diría de un buen vivir, de un decoro, de una pulcritud que debe también normar nuestra vida dentro de nuestro hogar. A veces los papitos o las mamitas, sí, de pronto se pasean en ropa interior en la casa. Sí, no hay ningún tipo de decoro, no hay ningún tipo de sensatez a la hora de reservar, ¿verdad?, su intimidad para su mujer, o esta a su vez para su marido. Y a veces padres viejos bañándose con los hijos desnudos, ¿verdad? Esto obviamente yo diría que no da la pauta. ¿Para qué? Para que se cree una línea de respeto, ¿verdad?, y de pulcritud entre los miembros de la casa. Yo sé que a veces la incomodidad de la infraestructura, de pronto en un solo cuarto, ¿verdad?, todos están ahí metidos como cangrejitos, uno encima de otro. Pero pese a todas estas incomodidades, sí, cuando uno quiere realmente, amado hermano, sí, mantener la distancia, mantener, yo diría, la intimidad, ¿verdad?, hasta pone una sábana. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es necesario mantener esta línea, sí, de división, hasta para que pueda haber respeto. Ahora, la escritura tiene mucho que decirnos con respecto a esto, y sanciona también duramente cuando uno quebranta, sí, esta línea, yo diría, de pulcritud que debe de haber aún entre la misma familia. Vayamos por favor a la escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. Levítico, capítulo número 20. Libro de Levíticos, capítulo número 20, y también vamos a ver el capítulo 18. Sí, Levíticos capítulo 18, Levítico capítulo 20. Sí, apúntelo para que pueda también, es muy extenso, apúntelo para que en casa usted también pueda leerlo más al detalle. Pero vamos a ver ciertas pautas de estos dos capítulos. Amén. ¿Ya lo encontró? Tanto Levítico 20 como Levítico 18. Ahora, estas reglas, si bien es cierto, están en el Antiguo Testamento, no por ellos en cuanto a la moral han dejado de ser, sí, obsoletos. Todas las leyes que Dios ha dado con referente a la moral, con referente al respeto, al buen vivir, están tan vigentes, ¿verdad?, como lo estuvieron en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jesús. ¿Ya lo encontró? Vamos con Levítico 18 para ir en orden. Primera parte, nos dice el Señor, versículo número 6. Levítico 18, verso 6. Ningún varón, mire, se llegue a parienta próxima alguna. ¿Amén? ¿Lo tiene? Para descubrir su desnudez. Imagínense. Y Dios aquí pone la pauta, ni siquiera un hermano, hermana. Inclusive dice ningún pariente. Hablando ya de primos, sobrinos,
tíos, ¿verdad? Hasta tercera o cuarta línea de consanguinidad. Mire, Dios prohíbe, mire, que puedan haber acercamientos de esta naturaleza, porque Dios sabe que son ofensivos, ¿sí? A la hora de hablar ya, sí, de mantener una línea de consagración y de pulcritud delante de su prójimo, no se diga delante de sus parientes. Verso 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, es decir, yo lo estoy estableciendo. Verso 7, la desnudez, y esto tiene que ver con lo que leímos en Génesis 9, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Y me encanta el término, descubrir. Cuando uno descubre algo es ¿por qué? Porque lo ha estado buscando. Es decir, tratando de ver la oportunidad para poder observar, o poder encontrar. Dice aquí, versículo número 7, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Amén. Ahora, no es que en este caso Can estaba buscando a su papá verlo desnudo, pero ante el evento sorpresivo, porque hay cosas que pueden suceder, ¿verdad? ¿Cuántas veces a usted le ha tocado entrar al baño y no le han puesto qué cosa? El seguro, dice, uy. Pero no es que se queda uy, se queda viendo, dice, uy, y sale inmediatamente, ¿verdad? Y advierte, oiga, no entre, que no esté ocupado. Pero otra cosa es, uy, y abre y otra vez. No, usted ya está advertido, ¿verdad? Ahora, la Escritura menciona, Levítico capítulo 18, verso número 9, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Y mire cómo la enlaza, es la desnudez de quién, de tu padre. Mire que habla de la mujer, pero a la larga dice es la desnudez de quién, de tu padre. ¿Por qué? Porque cuando un padre, es decir, un hombre y una mujer se unen, son una sola carne. Si usted ve desnuda, en este caso a la mujer, es como que ve desnudo al marido de esa mujer, porque ambos son una sola carne. Ahora, puede seguir leyendo obviamente en su hogar, porque la lista es enorme. Veamos también en el capítulo 20. ¿Lo tiene? Ahora, aquí el asunto se pone más grave todavía. Vamos a leer el versículo número 14. Levítico 20, 14. El que tomare, es decir, aquí ya el que no solamente se complaciera en ver, sino inclusive en tener relaciones. El que tomare mujer y a la madre de ella, ¿qué hace? Comete vileza. Quemarán con fuego, es decir, los quemarán a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Versículo número 12, podemos leer. Si alguno durmiere con su nuera, amén, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Sí. Puede seguir leyendo todo el capítulo en su casa, digo que es bastante. Ahora, ¿cuáles son las pautas en sí que yo quiero dar en esta mañana? Que estas cosas, obviamente, sí, son sucesos, ¿verdad? Que para la voluntad de Dios, sí, Dios las rechaza, Dios las abomina. Yo sé que uno como padre a su niño chiquito lo baña, lo ve desnudo, no hay ningún problema. Pero ya cuando el niño va creciendo, usted tiene que irle dando también pautas, ¿verdad? Para que ahora también ese niño se sienta en cuanto a su cuerpo respetado. Amén. Y usted también poner un margen una línea para que el niño también aprenda a respetar al cuerpo de él y de los demás. No solamente que él respete su cuerpo, sino que también aprenda a respetar el cuerpo de los demás. Y mucho más si es su padre, su madre, su hermano, su primo. La gente dice que no hay agua y mete a toditos los muchachos ahí.
en el baño. Tanto muchachos como muchachas. Y a veces ya están en una edad adolescente. 13, 14. Usted sabe bien que las señoritas, ¿verdad?, maduran más rápido y de hecho su cuerpo biológicamente desarrolla más rápido que el cuerpo del varón. Usted ya no puede en ese sentido, ¿verdad?, meter en un solo baño a todos los muchachos. Dice, ve, báñense todos. No, no, no. Usted tiene que poner una línea de diferencia y de respeto, ¿verdad?, en este caso, entre sus hermanos, entre su familia. Ahora, la escritura, volvamos por favor al libro del Génesis, sancionó duramente la acción ¿de quién? De Can. Génesis 9. Versículo número 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y mire, teniendo vueltos, sí, sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Verso número 24. ¿Qué sucedió? Aquí dice, ay, chismosos los hijos de... No, había que poner un orden. Recuerde que un cristiano, un hijo de Dios, no puede solapar los pecados de los demás. Es que él es mi hermano, es mi pan, es mi yunta, no, que yo no voy a... ¿Cómo voy a hacerle este mal? No, 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 esto no se trata de hacerle un mal. Al contrario, se trata de hacerle un bien, sino cómo se corrige. No, usted muchas veces se entera, ¿verdad? Esto sobre todo pasa con los muchachos, más que con los adultos. Se entera que de pronto su amigo, su compañero no entró a colegio. Se entera que de pronto de pronto pasa hasta con los hermanos en casa, se solapan. No, de pronto el hermano no tiene enamorada, tiene inclusive hasta relaciones, y lo sabe el hermano, lo sabe la hermana, pero se queda callada y no se lo comunica a quién, a su padre, no se lo comunica a su madre, a su pretexto de que como hay que solaparse, que él también me conoce a mí lo mío, ¿verdad? Como tiene el rabo de paja, y dice, si tú le dices esto, yo le digo esto. Y se tapan ahí. Mire que uno debe de enseñarle a sus hijos que estas cosas no se deben de ocultar, deben de ser manifestadas. ¿Para qué? Para que ellos aprendan así a tener un buen vivir y también puedan aprender por medio de la reprensión qué es lo que obviamente hicieron mal y qué es lo que hicieron bien. Ahora, la Biblia dice que cuando despertó Noé de su embriaguez, verso 24, supo lo que había hecho su hijo más joven. Obvio, ¿quién se lo contó? ¿Verdad? ¿Qué debe haber dicho Can? Chismoso. No, ningún chismoso. Sí. Ah, eres sapo, le dijeron, ¿no? Eres sapo, le dijeron a quién. De pronto a Sem o a Jafet. Y versículo número 25. ¿Qué reacción tiene Noé frente al acto cometido por Can? Dice el Señor, verso 25, y dijo, maldito sea quien. Ahora, ¿a quién maldice Noé? ¿A quién? No tanto al hijo en sí como tal, sino más bien a quién. A la descendencia de Can. Sí, mire, siendo él el padre, hace recaer sobre su hijo una maldición. Ahora, yo sé que esto de maldecir no es la voluntad de Dios, porque la Biblia más bien dice que no debemos de maldecir, sino más bien de bendecir. Pero ¿qué es lo que trata de hacer Noé? Noé trata de ¿qué? De poner un precedente. Sí. Creo que si esto le hubiese pasado a usted hubiera cogido un palo, se lo hubiera roto en la cabeza a su muchacho. ¿Verdad? ¿Cómo que estás viendo ahí? Ahí está quedando bien aporreado. Pero si Noé quiso poner un precedente, recuerde que este varón de alguna manera no debió haber sentido en su corazón que su embriaguez también trajo
consecuencias, ¿verdad? Porque si no se hubiese embriagado, hubiese tomado de pronto su vino, se hubiese quedado con su copita y hubiese tomado uno y punto. Pero no, este varón se excedió y esto trajo consecuencias. Si él no se hubiese embriagado, no se hubiese acostado en una mala postura, su hijo de pronto hubiera entrado, lo hubiera visto bien dormido, bien acomodado, ¿verdad? Y nada de esto hubiera pasado. Ahora, pero no queremos culpar a las circunstancias. Queremos, amado hermano, que aprendamos, pese a las circunstancias, aprendamos a vivir siempre corregidos ante cualquier suceso. A veces suele pasarnos que todo se da para que el hombre peque. Como dicen muchos muchachos, yo solo, tú sola, la soledad. ¿Verdad que a veces todo se presta? Todos se van, se queda usted y la secretaria que le gusta. Y si no hay nadie, y pasa hasta una música suave. Y mucha gente puede decir, ¿será de Dios? ¿Será de Dios qué? Si tú eres casado, ahí no hay nada de Dios. Eso es del diablo, ¿verdad que sí? ¿O no? Es necesario que usted entienda que no importa ¿verdad? Si las circunstancias se prestan para pecar. Amado hermano, un cristiano debe de estar apercibido aún en su entorno. Si de pronto Can, ¿verdad? Viendo que las circunstancias se daban para que él vea a su padre, sí, obviamente él debió haber tenido otra reacción. Bueno, ya lo vi, uy. O sea, mira a otro lado, agarro una sábana, agarro una colcha, una túnica y se la tiro. No, o si le digo a los hermanos, cuidado que mi padre está en una mala postura, pero no se preocupen que yo ya lo tapé. El asunto es que él lo vio desnudo, no lo tapó, salió y dijo, oye, el viejo está desnudo allá adentro. Obvio, la Biblia no me da la pauta si lo hizo burlescamente, pero la Biblia sí dice que él no hizo nada por tapar la desnudez de su padre. Eso sí, estaba desnudo, él lo vio desnudo, salió y el viejo siguió desnudo allá adentro. Vuelvo y repito, si un padre al ver a su hijo en una mala postura al dormir, ¿qué hace un padre o una madre? ¿Qué hace? Lo cubre, ¿sí o no? Así actúa por naturaleza un padre o una madre con su hijo, a no ser que sea un pervertido. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellas esposas que tienen, sí, que le han puesto padrastro a sus hijos. Tengan mucho cuidado con esto. Si a veces el corazón de un padre, de una madre puede desviarse, no se diga de un extraño. Si usted cuando usted va a la noticia, lo primero que usted ve, penosamente, es que los padrastros violan a las muchachas. ¿Verdad que sí? Y claro, la madre sabe, y a veces calla, para que no se dañe su reputación en el entorno. Sea, amado hermano, sabio y no necio. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza el día de hoy? Sí, nos hemos detenido en esto, pero era necesario hacerlo. Versículo 25, terminemos con esto. Dijo más, verso 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, es decir, será la descendencia de Canaán, empleado de los empleados de mis hijos. O sea, ni siquiera sirvientes directos, sino sirvientes de los sirvientes. Duro, ¿verdad? Ahora, y esto se cumple. Ya vamos a ver en la próxima clase, como hoy nos detuvimos en esto, vamos a ver si realmente esta generación fue sierva tanto de Jafet como de Sem. Versículo 26. Dijo más, ¿ahora quién? A sus hijos obedientes. Bendito por Jehová mi Dios, sea Sem. Y dice aquí, y sea Canaán su siervo, su esclavo. Engrandezca Dios a Jafet y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió.
aprendamos, mis amados hermanos, de esta gran lección, no solamente espiritual, sino también, diría yo, de moral, que usted y yo debemos de tener siempre presente para que nuestras futuras generaciones se críen, ¿verdad?, bajo las pautas de la moral y de la buena conducta, sea fuera del hogar y mucho más dentro del propio hogar. Y esto no se lo va a enseñar el vecino, esto se lo tiene que enseñar usted como padre, como madre que está criando a sus hijos. Amén. ¿Cuántos han aprendido en esta hora? Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias porque esta enseñanza nuevamente nos ha dado la pauta de poder conducirnos de manera sabia y entendida dentro de los hogares cristianos. Permítenos, mi Dios, que nuestros hijos asimilen también la enseñanza que vamos a retransmitirle a ellos en nuestros hogares. Que ellos, al igual que nosotros, pongamos la pauta de la moral, de la ética, de la buena conducta, del respeto, Padre, porque estos valores siguen tal cual, Señor mi Dios, inalterables en medio de tu pueblo. Gracias, Dios y mi Dios, por esta preciosa bendición, y permite que el próximo domingo venga, Dios mío, Señor, mi vida a escuchar tu palabra para seguir discerniendo, seguir entendiendo cuál es tu perfecta y buena voluntad para con mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.